primer lugar, buenas noches, darle la bienvenida a todas y a todos los participantes de esta reunión y a todas las compañeras y compañeros que van a ver el video posteriormente. Bueno, en primer lugar, comentarles que yo el día de hoy recién retorné de mi licencia médica por mi caso de influenza, lamentablemente, así que me retrasó un poco con el tema de las correcciones, más que nada, o sea, los tengo todo corregido, pero con el registro de las notas. Así que se los voy a ir subiendo entre hoy día y mañana van a tener sus notas disponibles. Y con respecto a eso sí, quería hablar con lo que es la evaluación final. Hay mucha gente que no la entregó por cursos. Aquí esta reunión implica personas de diferentes secciones. Y quería indicarles que yo les voy a dar, yo sé que han tenido X motivos, por ejemplo, problemas laborales o problemas con respecto al uso del aula. Yo les voy a dar esta semana para que se pongan al día con la última evaluación que está pendiente a las personas, pero con una nota máxima de 6. No van a tener posibilidad de tener nota 7, obviamente, por el retraso. Sí, las personas que lo entregaron cuando correspondía. Cristian, dígame. Una consulta, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, si bien es cierto, yo me atrasé un día y medio, 2 días, creo, por temas muy indistintamente, pero lo envío por correo. ¿Sirve Sí, no, sí, eso lo vi. o lo debo subir a la plataforma? ¿Sí? Disculpe, es que justo hablaron ahí. ¿Sí? No le ¿Sirve entendí. esa modalidad que le envío? Sí, no, Me sí, atrasé sí. y lo No, envío sí, por sí, vi su correo, correo, las Cristian, no dos se preocupe. evaluaciones. Sí, vi su correo. Ah, ya, ok. Sí, como Muy le, amable, gracias. sí, no se preocupen, como le decía. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Fabiola. Se le escucha como cortado. Estamos mal con la señal por estos lados. ¿Cómo ha estado, Fin? Yo, un poco mejor. Qué bueno. Ya, cuídese, sígase cuidando. Ya, muchas gracias. Bueno, eso, como les decía, las personas que no han entregado el trabajo lo pueden hacer vía correo electrónico esta semana, pero ¿qué pasa? Que nosotros intenten hacerlo pronto porque esta semana ahora nos corresponde el aplicando lo aprendido de la unidad número 2. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora en este encuentro? Vamos a empezar con el contenido de la unidad para que se vayan poniendo al día. Con respecto a las personas que por ese motivo no hayan podido participar antes de ¿cómo se llama? Tampoco de los encuentros, o bien que estén un poco más perdidos, van a tener que escribir un correo electrónico, o porque no pudieron matricularse antes, porque yo sé que hay casos de personas que se matricularon ¿Mi después audio de la está fecha. mal o el profe se le ve entrecortado? No sé si a alguien más me veo cortado. ¿Se escucha mal, profe? ¿Escucho mal? Deme un segundo. Sí. Voy a buscar los audífonos con el micrófono mejor. ¿Y ahí sí me escucha mejor? Sí, profe. Perfecto. Ya, como les estaba diciendo, esta semana, para las personas que no se han podido poner al día con las evaluaciones, yo les voy a dar esta semana para que lo hagan. Les pueden enviar por correo, yo igual les voy a remitir los documentos en formato Word para que los tengan, para poder revisarlos, y los links están disponibles en YouTube. También les voy a mandar el link del canal de YouTube donde están las reuniones de los encuentros de nosotros. Así que voy a comenzar a compartir el contenido para que veamos la unidad número 2 e ir viendo ya lo que nos corresponde esta semana. Esta semana nos corresponde por calendario comenzar con la unidad número 2, que se llama Conceptos asociados a la ética, y que va a profundizar en lo que ya habíamos visto en la unidad anterior con respecto a la ética y la globalización. Nosotros hablamos del concepto de ética y su relación con la globalización, hablamos de ciertos, en este caso, ciertos principios éticos que nos permitían funcionar como sociedad, por ejemplo, dentro del ámbito profesional.
O sea, hablamos del secreto profesional, hablamos del respeto a nuestros colegas de trabajo, por ejemplo, hablamos también de la inclusión en sus diferentes aspectos, y de cómo en un mundo globalizado nosotros podemos ver cómo funciona esto. Ahora nosotros vamos a hablar un poco de los conceptos de ética y moral, y vamos a hacer una pequeña diferenciación. Voy a meter aquí un video que les puede servir, pero en realidad yo creo que confunde más de lo que ayuda. Yo le voy a explicar el concepto, la distinción entre ambos conceptos de una forma más sencilla. Con respecto al concepto de moral y ética, ambos tienen que ver con las costumbres o con los hábitos que uno tiene en sociedad. La moral tiene un carácter más individual y en el sentido que se va formando desde nuestra interacción con nuestra familia, nuestro entorno, el colegio, por ejemplo. Nosotros vamos estableciendo ciertos valores o principios, ideas que van guiando nuestra vida, nuestro actuar. Nosotros ya sabemos por la unidad anterior que la inclusión y la multiculturalidad son conceptos muy importantes, pero el otro día, no sé si ustedes lo vieron, pero en Instagram se viralizó un video, y en Twitter, en Instagram, un video de hola, buenas noches, un video de un hombre en Ñuñoa que agredía a unos trabajadores de un Oxxo que eran de nacionalidad venezolana. Y que eso iba directamente en contra de todo lo que nosotros vimos en la primera unidad, que es, en este caso, la inclusión en este caso, y que desde el punto de vista de esa persona, la situación les comento un poco si ustedes no vieron el video, pero sucede que este hombre iba a entrar al Oxxo, este como mini market en Ñuñoa, con su perrita. Y le dijeron que no podía entrar con la perrita porque son políticas de establecimientos de venta de expendio de alimentos, en muchos casos. O sea, uno a un supermercado tampoco puede entrar con un perro porque es una normativa sanitaria. Pero el hombre se lo tomó de pésima manera y en vez ¿cómo se llama?, de discutir o pelear en este caso con respecto a lo que el servicio se trataba, agredió directamente al individuo, en este caso por su nacionalidad. En este caso que era personal de origen venezolano. Y eso es un claro acto de xenofobia, en este caso que es el miedo o la fobia a las personas de otro país o a los extranjeros. Profirió una serie de insultos homofóbicos, racistas, y eso que nos muestra como ejemplo que como seres humanos nosotros podemos guiarnos por una parte por nuestra moral, los principios que nosotros aprendimos desde pequeños, porque nosotros a lo largo de nuestra vida aprendemos de nuestros padres, aprendemos de nuestros profesores y profesoras en el colegio, por ejemplo, de nuestras amigas y amigos, de todas las personas con las que vamos interactuando en nuestra vida, y vamos formando un conjunto de valores. Por más que uno, por ejemplo, pueda decir, y esto es un tema, por ejemplo, que cree en valores universales, por ejemplo, como el cristianismo, que representa un credo religioso que nos enseña a amar al prójimo. Pero ¿ustedes creen, por ejemplo, que ese hombre podría decirse o llamarse a sí mismo cristiano por cómo trató a su prójimo? ¿Qué creen ustedes? No, pues, profe, no se puede tratar cristiano, porque no respetó ni tampoco avaló con la nacionalidad de la otra persona, porque, no sé, para mí por lo menos todos somos seres humanos y tenemos todos derechos a ser respetados y viceversa. Claro, profesor, no hay respeto al prójimo, en este caso. Nosotros tenemos que tener un respeto altísimo hacia la otra persona y esa persona hacia nosotros. O sea, el respeto, ante todas las cosas, viene siempre el respeto. En ese punto ustedes coinciden, pero nos damos cuenta de que los principios morales son individuales, depende de la experiencia de cada ser humano. Del mismo modo que, por ejemplo, para ustedes, si nos podemos hablar sobre el tema del robo, por ejemplo, ustedes son personas que optaron por trabajar y estudiar, realizar un esfuerzo doble
con el fin de, a lo mejor, alcanzar un mejor bienestar, ya sea económico o personal, para ustedes y para su familia. Pero hay personas que decantan, por ejemplo, por robar, y que ellos consideran que es bueno robar. O personas que decantan, por ejemplo, por estafar, y así nos podemos tomar con diferentes puntos de vista desde lo que sería la moral. En este caso, ciertos hábitos o costumbres de las personas, pero existe desde el ámbito ético, lo que nosotros debemos hacer es siempre en relación a la sociedad. ¿Cómo funcionamos en sociedad? Y eso es lo que vamos a ver en estos conceptos fundamentales de la ética y la moral, que están acá. Donde aquí aparecen las definiciones, comillas. Nosotros para definir la ética, por ejemplo, la podemos definir como una rama de la filosofía que se dedica a analizar la conducta humana y estudiar la moral y encontrar la manera de juzgar a la misma. El término ética tiene su origen en el griego y proviene, no de la palabra está mal, no es éticos, es ethos en este caso, que significa, no significa, ético significa carácter, pero el origen es ethos y significa hábito o costumbre. Y es un conjunto de costumbres, de tradiciones, de normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. La ética no es coactiva, no nos obliga a hacer algo, no es como las leyes, por ejemplo, las leyes generales que nos establecen ciertas sanciones por nuestro mal comportamiento. O sea, si yo me paso una luz roja en el auto, a mí me pasan un parte. En cambio, si yo, por ejemplo, no sé, no respeto una norma ética, no me van a pasar un parte, pero sí voy a estar actuando de mala forma. Promueve en este caso, o sea, si yo le falto el respeto a una persona, por ejemplo, como hablamos, no sé, a esa persona no le pueden pasar un parte, lo pueden denunciar en este caso, pero va a quedar en nada, efectivamente. Más allá de la funa, que es como la nueva forma en este caso de, gracias a las redes sociales, de sancionar a las personas. Es una sanción más social que legal, o punitiva en este caso, no hay un castigo asociado. La ética promueve la autorregulación a través de normas colectivas y aplicables a todos los habitantes de una determinada comunidad. O sea, promueve en este caso nuestra capacidad de reflexionar y de darnos normas a nosotros mismos, de limitarnos y de decir, a ver, párate aquí y contrólate un poco con respecto al cómo nos comportamos en sociedad. Porque es bastante complejo, por más que, Carla, Profe, disculpe que lo interrumpa, es que hay una compañera que dice que lleva rato tratando de entrar a la sesión y no puede, que usted no lo ha aceptado. yo lo he aceptado todo. ¿Cuál es el nombre de la compañera? Alejandra. Ah, dice que sí. No, ya, no, omito. Ya. Sí, es que lo que pasa es que no sé qué ocurre, que de hecho me están llegando como, me parece súper raro, me están llegando como correos electrónicos de ustedes de que están ingresando, pero no, pero ¿cómo se llama? Que están como en espera, pero yo tengo activado, por ejemplo, que lleguen y entren. Por ejemplo, que me llegó, por ejemplo, el de Cecilia, me llegó el correo y al segundo me aparecía que estaba en lista de espera, la sala de espera. Santa, poco, poco mala la red, parece. Por lo menos de lo que es Zoom. Mi internet anda súper bien, por lo menos. Bueno, pasando al tema de la moral se refiere a un conjunto de normas de comportamiento que usualmente son aceptadas por una sociedad, razón por la cual encontramos una estrecha relación entre la moral y la ley, porque hacemos mención a lo que es correcto o no hacer. Este conjunto de normas sociales parten siempre desde la individualidad también, ojo con eso. La moral tiene siempre un carácter personal. Yo creo esto, yo considero esto, pero no necesariamente es lo correcto a nivel universal. Por eso existe la ética, porque la ética reflexiona en torno a lo que establece la moral. Hace 50 años, la moral nos decía que una mujer tenía que ocupar la falda más abajo de la rodilla, porque era inadecuado que una mujer mostrara más piernas, por ejemplo. Hace 70 años nos parecía incorrecto que la mujer votara y tuviera los mismos derechos que el hombre. Y si nosotros lo pensamos históricamente, hubo una limitación en los derechos de la mujer por miles de años. Pero eso lo sabemos por una reflexión ética.
La moral en este caso no establecía eso porque eran creencias antiguas que se perpetuaron a lo largo de los años. Y la sociedad los consideraba lo correcto y punto. Por eso hay que entender que los valores, en este caso desde el punto de vista morales, no son universales como tales. Si fuesen así, existiría un solo bien y un solo mal para todas las personas. Pero si nos damos cuenta, no todo el mundo considera que el bien sea la misma cosa, ni que lo malo sea la misma cosa. No existen representaciones, podríamos llamarlo casi como el bien es Dios entendido como casi como un caballero barbón que vive en el cielo, y el mal es el caballero con patas de cabra y con cachos que vive en el infierno como lleno de fuego. No, eso es un mito y no tiene que ver en este caso con las ideas del bien y el mal. Lo bueno y lo malo son siempre en relación al individuo. ¿Por qué les digo esto? Porque si uno va al hecho, por ejemplo, moral, por ejemplo, a un acto, es aceptado por toda la sociedad que robar es malo. Independiente en este caso de que una persona cometa un robo o no, siempre nosotros, por ejemplo, vamos a decir, no, robar es malo. A uno le enseñan desde pequeño que robar es malo, pero si yo cambio el contexto de un robo, por ejemplo, ya uno entiende que el robo, entiende como una persona que roba simplemente por casi como por deporte o porque no quiere trabajar. Pero hipotéticamente, si el día de ustedes, alguno de ustedes, por ejemplo, o yo, llega a quedar sin trabajo y no le queda otra opción para alimentar a sus hijas o hijos que robar, yo creo que más de algunos de ustedes, poniéndose en el contexto y en la situación, entendería ese robo. Inclusive, no podemos considerar un acto malo, por ejemplo, y esto lo dice Santo Tomás de Aquino, si una mujer roba para alimentar a sus hijos, él no lo considera un acto malo, lo considera al revés, un acto bueno porque tiene como finalidad la subsistencia de sus hijos. Y va en la misma lógica, por ejemplo, de lo que pensamos en los valores del cristianismo, o sea, amor al prójimo, amor a la familia por encima de todo. O sea, la persona se está poniendo en riesgo a sí misma, su propia, en este caso, inclusive, sabiendo que arriesga, por ejemplo, hasta una pena de cárcel, con tal de, ¿cómo se llama?, de salvar la vida de sus hijas e hijos. Oye, alguien se le... Ay, alguien se le ha activado ahí. Bueno, la relación entre la ética y la moral, si hablamos de ética, lo hacemos desde una reflexión sobre las moralidades dispares en las sociedades, los puntos de vista. Todo el mundo ve, en este caso lo que he estado hablando, que tenemos diferentes puntos de vista dentro de la sociedad. Es por esto que la ética consta de tener una actitud crítica sobre la moral y también sobre las leyes. Y nosotros aquí, bueno, tenemos este link que nos abre hacia una serie de conceptos básicos sobre el ámbito de la ética, que ustedes lo pueden revisar después, lo voy a abrir para mostrárselo simplemente. Y aquí es una explicación de la ética, eso que es la ética, por ejemplo, nos habla de la ética normativa, la ética aplicada, un poco de historia de la ética, fijan, está pasando. Tenemos aquí también tipos de ética, por ejemplo, ética profesional, militar, económica, religiosa, ambiental, bioética, ética social, ejemplos de ética, por ejemplo, la legalización del aborto. Tenemos muchos temas que están ahí que ustedes pueden ir revisando. No los vamos a entrar todavía. Si nos queda un poco de tiempo lo vamos a ver, si no, vamos a dejarlo por ahí todavía. Con respecto al tema de la ética es una normativa que solo en cuanto al concepto de la conciencia. No determina lo que es, sino lo que debe ser, cómo debería actuar una persona. Pero nosotros tenemos la libertad de conciencia de decir si nos apegamos o no a una norma. Eso existe, por ejemplo, en casos como mencionaba el ejemplo, el tema del aborto. El aborto hoy en día es legal en Chile bajo 3 causales. Bajo violación, estar en riesgo la vida de la madre o la inviabilidad del feto. Sin embargo, en Chile existe, por ejemplo, lo que se llama la objeción de conciencia, donde un profesional de la salud que le toque practicar el aborto puede abstenerse de realizarlo por su propia conciencia, quiere decir por sus propias creencias personales o por su moralidad.
hay personas que están en contra del aborto debido a una situación personal. Sin embargo, hay que tener en consideración lo siguiente, que la libertad de cada ser humano para decidir sobre su cuerpo es un derecho fundamental, podemos llamarlo inclusive un derecho natural, y que depende, y por eso en países, por ejemplo, hay países como Estados Unidos o Suecia, en los cuales el aborto es universal, independiente de lo que consideren las personas o lo que considere inclusive el profesional de la salud. De hecho, en Suecia son tan extremos en ese punto de cumplir y apegarse a la ley, de que si ustedes son un profesional de la salud, por ejemplo, ya sea una obstetra o una ginecóloga, un ginecólogo, y están de guardia en un hospital y les toca realizar un aborto, ustedes no pueden negarse. No existe la objeción de conciencia como acá en Chile. ¿Por qué? Porque allá se da por sentado que con los años la persona que estudia esa carrera sabe que le va a tocar realizar ese procedimiento porque es parte de sus funciones como funcionario público de la salud. Y si no quiere hacerlo, perfecto, entregue su cartoncito, su licencia, y usted no ejerce más esa profesión y dedíquese a otra cosa. Pero en Suecia las personas tienen que cumplir este tipo ¿cómo se llama?, de funciones. Así que es cuando ya se dan cuenta de que ciertas cosas tienen que ser regladas o normadas de orden legal. La moral es esta combinación de creencias, costumbres, valores y normas que poseemos, o no, en algunos casos, una persona o un grupo social. Y uno puede decir, por ejemplo, que este tipo de creencias o de costumbres, valores o normas, por ejemplo, los delincuentes no los poseen, pero de otra forma. Ni siquiera los podríamos llevar un antivalor, sino que valoran cosas distintas en la vida o tienen normas distintas. Inclusive dentro de ¿cómo se llama? Dentro del mundo del AMPA, por ejemplo, en el ámbito delictual, es muy común que exista el concepto que es el concepto de doméstico, y que es algo que le molesta mucho a muchos delincuentes, que tiene que ver con el tema. Ser doméstico es robar en su propio sector o en su propio barrio, o a las personas ¿cómo se llama?, que son de su misma clase social. O sea, dentro inclusive del ámbito delictual también existen normas de comportamiento que podemos llamar morales. Y que tiene que ver, por ejemplo, también con el respeto a la familia, inclusive, principalmente, que funciona como una guía para actuar y cómo relacionarse, que es lo que nos lleva, por ejemplo, a aprender los valores, la familia, la educación, en este caso escolar, las personas con las cuales nos desenvolvemos en la vida cotidiana, amigos, etc. El término tiene su origen en el latín, está mal, que es mos moralis, que significa costumbres, y la moral está constituida por dos aspectos que podremos ver. Un plano normativo, en el plano normativo, por ejemplo, se señala siempre que uno cómo debe actuar desde el ámbito moral. ¿Cómo debería yo ser? Y desde el plano fáctico, en este caso, o de los hechos, tiene que ver, el que está en este caso, se refiere al plano de hechos que está formado por los actos concretos que se realizan conforme a las normas más establecidas. O sea, por una parte yo establezco cómo es el ideal del comportamiento moral, y por otra parte yo veo en este caso cómo llevo esto al hecho. O sea, yo, por ejemplo, puedo decir, no, si yo me apego al plano normal, por ejemplo, por ser el plano normativo, por ejemplo, cómo debería actuar, amar al prójimo. Pero en la realidad, por ejemplo, no estoy amando al prójimo porque estoy tratándolo mal, ¿cómo se llama? Porque no me cae bien, porque esto, por lo otro. Hay un tema con la moral que siempre cuesta mucho ser uniformes como seres humanos con respecto a la moral. Y muchas personas caen en ese problema. De ahí que existe el tema de la ética. Bueno, las normas morales funcionan en distintas sociedades, que funcionan en las distintas sociedades, se transmiten de generación en generación y evolucionan a lo largo del tiempo. Tradicionalmente se han entendido que son como un sistema adaptativo orientado a mantener a las personas en contacto con su realidad y por ahí facilitar su supervivencia como grupo, la aceptación del mismo y su desarrollo como personas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que son un conjunto de normas, de creencias, de valores que se van dando en una comunidad y que permiten que se mantenga cierta tradición, cierta uniformidad. Lo mismo que pasa con el fenómeno de la culturalidad, en este caso del respeto ¿cómo se llama?, a la pluriculturalidad en este caso.
con respecto a las diferentes formas como veíamos el policentrismo, por ejemplo, que se focaliza en diferentes culturas y las valores las reconoce por igual. Eso, para profundizar en en estos conceptos, aquí ustedes pueden revisar esta página también, que es la misma que ya les había mostrado. Sobre los valores, nosotros podemos decir que son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. ¿Qué tiene que ver esto? Pensemos como en el valorizar algo. Las cosas tienen un valor en base a lo que me cuestan o a lo que uno necesita cuando hablamos de un objeto. Pero cuando hablamos de un ser humano, el valor es intrínseco al ser humano, que es la vida, por ejemplo. Nosotros podemos encontrar muchos valores fundamentales que van apareciendo más abajo. Aquí, por ejemplo, bueno, valores y principios que nosotros podemos encontrar y que son guías en nuestra vida, por ejemplo. Nosotros tenemos, como les decía, con estos valores, ciertas convicciones personales, sentimientos, ¿no? La honestidad, por ejemplo, la, inclusive la tolerancia, que son valores que uno como ser humano va formando y forjando día a día. Son estas creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro. Y esto es algo que todo ser humano tiene. Todo ser humano tiene un carácter moral. Independiente si nosotros consideramos que la moral de esa persona sea la más adecuada o no para vivir en sociedad, pero todo el mundo lo tiene. Tienen valores. Porque todo el mundo valora de alguna forma algo. Y nos ayudan a despejar ciertas principales interrogantes de la existencia. ¿Quiénes somos y qué medios nos pueden conducir al logro de ese objetivo fundamental al que todos aspiramos? La felicidad. El ser humano tiene como foco la felicidad. Y esa felicidad no se da en soledad. Nosotros no somos seres solitarios, somos seres sociales, eminentemente sociales, ya que nuestro origen es el núcleo familiar. La organización, podríamos llamarla, la forma de organización política nuclear de la sociedad es la familia. Después viene la aldea y así nos vamos creciendo. Y no es que el foco sea, por ejemplo, con la familia, me refiero como una familia, inclusive, por ejemplo, como clásica, podríamos, no me circunscribo solo a eso. O sea, la idea de familia implica este vínculo entre personas con las cuales uno se cría, se cuida y nace. O sea, por ejemplo, hoy en día podemos encontrar familias no solamente heteroparentales, sino familias homoparentales. Podemos encontrar familias a las cuales probablemente más de algunos de ustedes haya crecido no solamente con una madre y un padre, sino con una madre y una abuela, o con tíos, con primos, con hogares muy disímiles, pero todos hacen referencia al concepto de familia, porque la familia es ese primer vínculo social que nosotros tenemos como seres humanos. Y el fin de nosotros es como felicidad, es estar en buena compañía. La palabra felicidad deriva de ahí, de la idea en griego, de generalmente estar bien acompañado. Por eso inclusive si pensamos en esta oración que a uno le enseñan cuando es pequeño, el ángel de la guarda, dice ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, y qué es lo que uno espera no solamente de esta figura que es un ángel, sino de la familia. Es que está estudiando servicio social, en tratar en muchos casos, inclusive dependiendo de alguien si vaya a trabajar en un hogar, en este caso dependiendo que dependa del Sename, se va a encontrar con una realidad en la cual hay personas que, en este caso los niños, que buscan este vínculo, ya sea con sus cuidadores, ya sea, por ejemplo, buscando un hogar adoptivo o con los mismos, el mismo vínculo familiar que se forma dentro de ¿cómo se llama? Estos hogares de acogida. Es un complejo ver al ser humano desligado de la sociedad y desligado de la familia, es mucho más complejo aún. Bueno, aquí está este videito que habla sobre los valores humanos, que ustedes igual lo pueden ver después. Y yo acá me paso a esta última parte que son los principios y los valores, para que nosotros vayamos viéndolos. Y aquí entendemos que los aspectos de la vida
estos aspectos de la vida y conductuales que la sociedad privilegia como primeros, básicos y fundamentales para determinar las cosas son los principios, por ejemplo. Conjunto de normas que parte la ética y constituyen un marco de referencia para obrar de forma virtuosa, podría llamar, una virtud en este caso como con fuerza ante la vida. Y que estos ejemplos son, por ejemplo, el principio de igualdad universal de todo ser humano. Todo ser humano es igual ante la ley, independiente de su raza, credo, color, género, orientación sexual, etnia, etc. Todos somos seres humanos y no hay que hacer diferencias. Eso es un principio básico del ámbito ético. El respeto de la dignidad humana. Todo ser humano es digno por el solo hecho de nacer, de existir. La dignidad humana. El respeto a la vida no se representa solamente con respeto a la vida humana, sino a la vida animal y vegetal en general. Nosotros vivimos en un ecosistema que está lamentablemente viéndose desequilibrado por culpa nuestra. Si nosotros somos, si se acaban especies como las abejas, por ejemplo, debido a nuestra culpa, probablemente nos quedemos sin plantas y sin árboles y se acaba el proceso de polinización y sin plantas y sin árboles nos quedamos sin oxígeno y nos morimos. Así que es importantísimo respetar también toda forma de vida. El amor, más que un principio, yo diría que es un valor. No es un principio, tiene, tiene tintes muy, muy religiosos en muchos aspectos del tema del amor, muy, muy personales. Yo lo descartaría como principio, pero ahí está. La libertad en este caso, que es un principio, en este caso es un derecho fundamental e inalienable. Todo ser humano es libre. Por más que por miles de años se defendió la esclavitud como una forma lícita en este caso, hoy en día la libertad es el foco de cada ser humano. Nosotros somos libres, pero ojo, no libres de decidir dónde nacemos, ni quiénes son nuestros padres, nuestra familia, nuestras condiciones materiales, nuestro pelo, nuestra estatura, nuestra etnia, nada. Nosotros decidimos, somos libres en lo cotidiano, en decidir, por ejemplo, desde qué tomo desayuno, si como pan con huevo, pan con palta, o pan con mantequilla, o si decido, por ejemplo, participar de la reunión online o no, o si decido no entregar mis trabajos, o entregarlos, etc. Se ve en eso, se ve en nuestras decisiones cotidianas. La paz también, la equidad, la armonía, la justicia, son principios que guían nuestro actuar como seres humanos. Y con respecto a los valores aquí, que tienen que ver más que nada, en este caso con una forma en que cumple los principios de la sociedad, que la sociedad se ha dado, por ejemplo, la forma en la que se respetan los valores morales que la sociedad ha asumido. Por ejemplo, son normas, ideas o principios que cada cultura o sociedad privilegia como un valor especial, por ejemplo, la humildad, la sinceridad, la honestidad, la gratitud, la responsabilidad, el respeto hacia uno y hacia el prójimo, la tolerancia, la amistad, la lealtad, y yo aquí sumaría, por ejemplo, el amor, que aparece arriba. Pero estos son valores que determinan la sociedad y que vienen en este caso del individuo. Porque si nosotros realmente, como sociedad, valoráramos estas cosas, veámoslo de forma súper sincera, nos gobernarían este tipo de personas, no las que nos gobiernan. La mayoría, lamentablemente, las personas humildes, sinceras, honestas, que son respetuosas, por ejemplo, responsables, no son las personas que tienen los cargos de autoridad en nuestra sociedad. Así que hay que tener ojo con eso. La ética, como reflexión en torno a ciertos principios y valores morales, nos lleva a ir más allá. Nos insta a tener responsabilidad también como ciudadanas y como ciudadanos. Y cómo nosotros nos podemos desenvolver en el ámbito profesional también. Para que lo tengan en consideración. Y esto es, a grandes rasgos, el contenido de nuestra segunda unidad. Ahora, yo les voy a compartir el documento de nuestro aplicando lo aprendido de esta segunda unidad y qué es lo que vamos a analizar, que va a ser la evaluación de esta semana. Aquí están los indicadores de logro, por ejemplo, y aquí están las instrucciones. El siguiente trabajo tiene un carácter individual. Por tanto, en caso de respuestas idénticas, como en el mismo del otro, se constituirá como plagio. Tienen que seguir el mismo formato, subir el archivo, en este caso Word, incorporándolo a la plataforma con su nombre, carrera y sección.
Ojo con esto, porque me costó un mundo identificar porque muchas personas ponían solamente su nombre o solamente su nombre y carrera, pero no la sección. Así que por favor, nombre, carrera y sección. Aquí vamos a ver algo que es un dilema. Un dilema es una situación hipotética en la cual uno tiene dos opciones y opción que sea la que elija siempre va a haber una consecuencia negativa. Eso es un dilema, es una aporía Profe, también. se le pegó la señal. Ahí, Carla, Sí, ahí sí. ya. Como les decía, el dilema es una situación en la cual nosotros nos encontramos en dos caminos que no tienen salida. O sea, siempre hay una opción, elijamos lo que elijamos, siempre alguien va a salir perjudicado. Antes de leerles este dilema de Heinz, que es un dilema que es planteado por Colbert, que es un autor, un psicólogo, yo les voy a plantear la siguiente situación, que es el dilema del tren. Imagínense esto, un tren, el metro, por ejemplo, un vagón del metro va desbocado y ustedes están justo en el cambio de vía. Y tienen dos opciones. En un lado tenemos a 6 personas y en la otra vía tenemos a una persona. Y ustedes tienen que elegir a dónde van a mandar al tren. Si a que mate a una persona o que mate a 6. Eso es un dilema. Es el dilema del tren o del tranvía, o del metro, lo podemos llamar, en el cual, independiente de la situación que yo tome, siempre va a salir alguien perjudicado. La lógica nos dice, bueno, salvo a las 6 personas, que muera una sola. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? Sí, pues por lógica uno trata de salvar lo que más pueda y sacrificar lo menos. Ya, si yo les digo que, por ejemplo, ahora cambiamos la situación. De esas 6 personas, por ejemplo, son 6 delincuentes y la persona que está sola es una abuelita. ¿A quién salva? En este caso salvaría a la abuelita. Independiente de que la abuelita, por ejemplo, se Porque, muriera a los 5 minutos de un pero infarto. en sí, uno igual intentaría de salvarlos a todos, no solamente el rasgo ni nada, pero en sí yo por lo menos me iría por la abuelita. Si usted me dice, no, él tiene tal, porque nosotros tampoco vamos a ir a rescatar a una persona sin saber lo que realmente es o cómo o no es, sino que vamos a ir a rescatar simplemente a las personas. Y si en su caso le tocara, por ejemplo, ya, fuese un familiar suyo versus 6 niños, ¿a quién salva? A los niños. Es que ahí sería la moral más que nada porque tenéis que rescatar a todos. Yo por lo menos que yo trabajo en seguridad, nosotros nos vemos en sí, nosotros como, ¿cómo le puedo decir? Cuando nosotros tenemos esos problemas de los TN o lo que diga usted, tenemos que sí o sí sacar a todos. Y de repente no No, se no, puede sacar todo, es que ese no es el vamos a tema, alcanzar po. a sacar todo, no alcanzamos a sacar todo y lamentablemente puede quedar un niño, una persona adulta o una persona anciana. No se sabe porque no tenía la capacidad de poder sacarlos a todos. Vamos aquí, el punto que vamos aquí es que siempre hay que rescatar lo bueno. Eso yo creo que es lo que estoy viendo yo, lo que está dando a entender usted, profesor, ¿o no? Como servicio social. Que al final el tema claro es eso, o sea, hay independiente de muchas veces como eso, independiente de lo que nosotros creamos como individuos, siempre tenemos que buscar el bien común, en este caso, el bien de la mayoría. Pero es difícil porque muchas veces nos pasa, como lo que va a pasar ahora, que les voy a mostrar aquí es el dilema de Heinz, se ponen a prueba nuestra propia humanidad, nuestras propias situaciones personales. Les voy a leer esto, un caso hipotético que se llama el dilema de Heinz. Una mujer padece un tipo especial de cáncer y va a morir pronto. Hay un medicamento que los médicos piensan que puede salvarla. Es una forma radio en este caso, que un farmacéutico de la misma ciudad acaba de descubrir. La droga es cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado producirla.
Él compra el radio por $1000 y está cobrando 5000 por una pequeña dosis del medicamento. El marido de la enferma, el señor Heinz, recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado el dinero, pero solo puede reunir $2500, la mitad de lo que cuesta. Le dice al farmacéutico que su esposa está muriendo y le pide que le venda el medicamento más barato que le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice, no, yo lo descubrí y tengo que ganar dinero con él. Heinz está desesperado y piensa atracar el establecimiento y robar la medicina para su mujer. Ese es el dilema de Heinz y es súper complejo. ¿Qué hacemos? Aquí vienen 5 preguntas que nosotros vamos a tener que responder y en las cuales vamos a tener que reflexionar. Teniendo en consideración los contenidos de la unidad, reflexiones sobre el caso presentado responde. Aquí, como ya sabemos, no hay una respuesta buena ni mala, es un dilema. Cualquiera de las opciones es mala, porque si le pregunto, ¿Heinz debe robar la medicina? Si la roba, va a salvar la vida de su mujer, pero puede que termine preso. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Depende de su punto de vista, de cómo lo vean. ¿Qué es lo correcto realmente? Que no Sí. robe. Ahí tienen, se fijan, en cada pregunta tienen un mínimo de 4 líneas. Tengan ojo con eso. Que tienen que respetar el mínimo de líneas, mínimo 4, para que se pueda dar la argumentación como tal. La pregunta número 2, suponiendo que la persona está a punto de morir, que la persona no está, que está a punto de morir no es su esposa, sino una extraña, ¿crees tú que Heinz debe robar la medicina? ¿Por qué? Volviendo al mismo punto, que es lo mismo que les planteaba yo con el tema del tranvía o del metro. Si la persona, cuando yo les digo un dato anexo extra a la persona, uno empatiza y tiende a decir, bueno, ya eso. El caso de la abuelita versus los delincuentes, por ejemplo. O el caso, en este caso, de los niños versus, por ejemplo, no sé, una persona, un familiar mío. Es complejo. La pregunta número 3. ¿Te parece adecuado el proceder del farmacéutico? ¿Está defendiendo sus derechos? Y aquí estamos en otro tema que tiene que ver en este caso, que esto es algo que es totalmente relacionado con el mundo actual, el sistema del cual nosotros vivimos, que es el sistema capitalista en el cual que está defendiendo el derecho a la propiedad privada, en este caso, el derecho en el cual, bueno, ¿qué está por encima de todo? Mi propio beneficio, ganancia personal, y no la salud de una persona que está a punto de morir. Y es complejo, ¿no? Porque el mundo, lamentablemente, funciona como el farmacéutico. Si la enferma fuera un familiar tuyo, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Heinz? ¿Lo robarían o no? Bien, quiero ver su punto de vista. Y la pregunta número 5, ¿qué valores se enfrentan a este dilema? ¿Qué pueden ver ustedes en base a los valores que vieron, que vimos antes? Que están... Que ahí estaría como la ética, la moral. No, pero fíjense, los valores están acá. Fíjense, aquí ya tenemos, les da un listado de valores que están como ejemplo. Fíjense, ahí está. Profe, le cuento una cosa. Yo cuando postulé un trabajo administrativo donde se utiliza plata, me pusieron un caso parecido a eso. Caso yo tenía intenciones de andar robando y él igual, las mismas preguntas y todo. Porque es, ¿cómo se llama? Independiente de la respuesta que usted dé, no hay una respuesta correcta, siendo sincero. No existe porque son muchas las ideas que se vienen a la mente en esos momentos, así que no existe la palabra correcta como para responder. Entonces, lo que yo quiero ver es en este caso es su capacidad de análisis, cómo ustedes se enfrentan a esta situación y entendiendo siempre la responsabilidad. Esto es muy importante porque al final, sea la decisión que se tome, es responsabilidad de ustedes asumir las consecuencias en caso de que no va a ser nadie más va a tener que asumir las consecuencias. O sea, en el caso de que, por ejemplo, se muriese la esposa, Heinz es el único que va a asumir las consecuencias. O en el caso de que, por ejemplo, se salve la esposa, pero él se vaya preso, él va a tener que asumir las consecuencias. Así pasa con estos dilemas éticos.
y son situaciones en las cuales nosotros nos vamos a topar en la vida cotidiana y tienen que ver con el trato con un otro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy, por ejemplo, en un trabajo y alguien me agrede físicamente? ¿Qué puedo hacer? Es súper difícil. ¿Qué pasa si nos ocurre, por ejemplo, situaciones de acoso laboral o inclusive acoso sexual? Son cosas que se plantean dentro del ámbito ético y que nos llevan a reflexionar y que de una u otra forma tenemos que tomar decisiones frente a este tipo de situaciones. Así que eso es, en general, aplicando lo aprendido de esta semana. Tienen hasta el día domingo, hasta las 11:55 para subirlo al aula. Con respecto a las personas que no han entregado la evaluación final, yo les voy a mandar, ¿cómo se llama? Los archivos igual, este archivo también se los voy a mandar por correo ahora, y tienen esta semana también hasta el mismo día para entregarlo, pero obviamente teniendo, ¿cómo se llama? Posibilidad de una nota más baja, no alcanzar el 7. ¿Cómo se llama? Les advierto en todo caso que de ahora en adelante no se van a aceptar evaluaciones con tanta desfase. Si ya, por ejemplo, ya yo puedo entender o que, por ejemplo, se mueren un día, 2 días, y obviamente va a haber un descuento en el puntaje con respecto al tema de la nota, pero si es una semana o 2 semanas, ya no va a haber caso atrás y se va a calificar con la nota mínima. Así que para que lo tengan en consideración. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta evaluación? ¿Sobre el contenido de lo que vimos el día de hoy? Carla, Una dígame. consulta, profesor. Una consulta. Fabiola Uno cuando García. dice mínimo 4 líneas, o sea, uno tiene que escribir 4 líneas, 5 líneas, dependiendo de lo que pida. Uno se puede explayar un Sí, po, poquito más si se pasa, o sí, sea, po, eso. mínimo, pero el mínimo. El mínimo son 4 líneas. Pero me pasó que en las evaluaciones, Ya. aplicando lo aprendido anterior y en la evaluación final, personas que no cumplían los criterios mínimos, porque decían, el aplicando lo aprendido en el anterior eran mínimo 10 líneas y era una sola pregunta. Y había gente que, o en algunos casos, 2 líneas. Y eso no alcanza a explicar, por ejemplo, argumentar algo. Imagínense más en este tipo de preguntas en las cuales se ponen en cuestionamiento sus propios valores frente a una situación tan difícil como, por ejemplo, decidir si salvo o no a un familiar mío, arriesgándome a ir preso, por ejemplo. No es decir, si lo hago o no lo hago. No, implica una reflexión mayor internamente. Yo pienso que cada persona es responsable de sus propios actos, así que cada uno tiene que ver su proceder. Sí, el video yo lo voy a subir lo subo a YouTube ahora cuando terminemos y les comparto el link para que lo tengan. Le voy a compartir igual el canal para que vean ahí los otros videos. Carla, que tiene la mano levantada. Profe, entonces, por lo que comprendo, este trabajo más que nada es como una reflexión moral basándonos en los valores que usted nos pone ahí en la materia, ¿no? Sí, porque esto Y es, lo es otro, un dilema puro y duro, y lamentablemente. lo, y lo otro, profe, ¿cuándo va a subir las notas de las evaluaciones anteriores de la primera unidad? Es que no hay La, ninguna MU. sí, las estoy subiendo. Como les decía, lamentablemente hoy día recién volví de mi licencia, así que las tengo corregidas, estoy subiéndolas al sistema. Hoy día va a estar lista la primera evaluación del aplicando lo aprendido. Y yo creo que mañana ya voy a tener lista la evaluación final de las personas que la subieron en la fecha que correspondía. Ya, profe. Así que, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, si nadie más tiene alguna duda, ya las dejo y los dejo en libertad. Vayan nomás a descansar. Disculpen la hora, tarde. Así que, por mi parte, que tengan una excelente semana. Cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo encuentro. Cuídense. Chao, chao. Chao, Chao, que buenas esté bien. noches. Buenas noches. Chao, profe, Chao, buenas gracias. noches. Descansen. Chao, profe, buenas noches, Chao, gracias. chao. Gracias.